de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Es el primer programa después del periodo vacacional de verano que acaba de concluir, después de dos lunes en que no pudimos encontrarnos en este espacio. Bueno, lo retomamos en este lunes 4 de agosto. Y bueno, le recuerdo también que cuenta usted con varias opciones, varias vías para comunicarse con nosotros y hacernos saber sus comentarios, sus dudas, sus impresiones del tema que comentaremos esta tarde. Y son las siguientes. Hay 2 líneas telefónicas fijas que sirven únicamente para recibir llamadas como antes, de teléfono a teléfono, y sus números son el 317-382-5031 y 317-382-6532. Una tercera línea que tenemos a su disposición solamente recibe mensajes vía WhatsApp y su número es el 317-121-2325. También tenemos una transmisión en vivo por Facebook Live en la página Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Ahí usted puede encontrar nuestra transmisión y dejarnos mensajes directamente en ella o bien enviarnos mensajes privados. Y de cualquiera de estas maneras nos dará a nosotros mucho gusto recibir sus comunicaciones, sus ideas, sus dudas sobre lo que vamos a comentar hoy. Este programa, usted sabe, lo puede escuchar gracias al trabajo del equipo de esta emisora que encabeza Elia Guadalupe Macías Vargas, quien es subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara aquí en la Costa Sur, y en el que también se encuentran Silvestre Canil en la producción y Aldair Arechiga en el manejo de la operación técnica y de la transmisión por Facebook Live. Y bueno, escuchamos para comenzar este programa, escuchamos con el Mariachi México de Pepe Villa, la Marcha Viva Tonaya, obra del compositor gruyense Álvaro Velasco, a quien, si usted vive aquí en Autlán, seguramente recuerda que en el pasado mes de junio, en la última serenata organizada por el grupo La Banca, se le hizo un pequeño reconocimiento a este compositor Álvaro Velasco y se interpretó esta Marcha Viva Tonaya por la banda municipal de Autlán. Y bueno, hoy elegimos varias piezas relacionadas con Tonaya. Vamos a escuchar algo de música de José Amador Santana, por ejemplo, entre otros compositores, porque el tema de hoy es nada menos que los elementos de identidad regional en la obra de José Trinidad Lepe Preciado, este escritor tonayense también reconocido como colimense, puesto que allá vivió buena parte de su vida, y que lamentablemente no es tan reconocido, al menos aquí en la región no se le recuerda tanto, y es muy pertinente, me parece, que acudamos a su obra, lo recordemos y lo saquemos de ese olvido. Y bueno, le comento, José Trinidad Lepe Preciado es, ya lo dije, un personaje nacido en Tonaya. Allá nació el día 30 de octubre de 1919, aunque desde muy joven él vivió en el estado de Colima, en diferentes poblaciones. Tanto en Tonaya como en Colima tiene familia todavía, don Lipo Lepe, como era conocido, y es recordado en esos lugares todavía de muy buena forma y en todas sus facetas, porque a él se le recuerda mucho, por lo menos aquí en Autlán y la región lo recordamos como escritor. De hecho, aquí donde transmitimos, que es el Centro Cultural José Atanasio Monroy, hay una sala que lleva el nombre de José Trinidad Lepe Preciado. Todas las salas del piso inferior llevan nombres de personajes de la región y esta lleva el de Trinidad Lepe Preciado. Quizás sea el único espacio público, no solo en Autlán, sino en toda la región, que lleve el nombre de este personaje. Bueno, a él se le recuerda como escritor mayormente, pero la realidad es que fue un personaje muy activo, sobre todo allá en su estado adoptivo Colima, porque tiene actividades por las que se le recuerda en muchos ámbitos. Por ejemplo, en la política, él fue diputado local suplente en el periodo 1955-58, allá en Colima.
También en la cuestión social fue socio del Club Rotario. También fue, en cierta forma, nuestro consocio aquí en la Benemérita, porque él fue socio correspondiente en el estado de Colima de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, así como nosotros aquí en Jalisco somos socios correspondientes de esta sociedad mexicana. También don Lipo fue socio de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, de la Asociación Colimense de Periodistas y Escritores, también de la Sociedad de Investigación, Rescate y Conservación de las Culturas Precolombinas y de los grupos culturales Coquimatlán y Antares, allá en Colima, además del Grupo Cultural Arquitrabe en Ciudad Guzmán. Y allá en el estado de Colima también hizo radio, promovió la construcción de monumentos en diferentes ciudades de Colima, organizó los Juegos Florales Nacionales y fue un recordado empresario de la exhibición de cine en Colima. Así que usted puede ver de todo esto que le mencioné de manera muy superficial, cómo los intereses de Lipo Lepe no estaban solamente en la literatura, en la creación literaria, sino también en la investigación, en la difusión de la cultura, en el rescate y la conservación de los vestigios históricos prehispánicos de Colima, cosa muy, muy relevante, entre otras actividades. Así que, bueno, fue un personaje muy completo, muy activo y por lo tanto también muy recordado allá en el estado de Colima. Aquí en Jalisco también le mencioné que fue socio del grupo Arquitrabe de Ciudad Guzmán, un grupo pues muy famoso en su momento y muy reconocido, y que también tuvo actividades acá en el pueblo de Tonaya, en el municipio de Tonaya, por las que todavía algunas personas lo recuerdan. Lamentablemente, aquí en Tonaya no tiene él un espacio en la Galería de Personas Ilustres. Tonaya tiene en su Casa de la Cultura, en el espacio que se utiliza para actividades diversas, a la entrada tiene un espacio muy amplio, donde están varios personajes, hay los retratos y las semblanzas de varios personajes de Tonaya, considerados relevantes, ilustres en la historia de Tonaya, pero no se encuentra José Trinidad Lepe Preciado, quien pues hizo diferentes cosas por su pueblo, entre ellas pues la donación de libros, la promoción también de la existencia de una biblioteca pública, entre otras cosas. Ya en el ámbito literario, por lo que decíamos al principio que es más recordado José Trinidad Lepe Preciado, básicamente o de manera mayoritaria él se dedicó a escribir prosa y sobre todo narrativa y sobre todo cuento y novela. Sin embargo, también existen por ahí algunos poemas dispersos. Yo conozco uno que dedica a su padre, donde toma como principal referencia de su señor padre su estatura. El señor era muy alto, según recuerdan quienes lo conocieron, y este poema dedicado a su padre pues está girando alrededor de su estatura, y es pues un poema muy, muy entrañable que dejó don Lipo Lepe. Es muy, muy vasta su obra, muy, muy amplia. Sin embargo, no, como en el caso de Ramón Rubín, pues no está bien catalogada. Hay diferentes versiones de cuántos son los libros que publicó Trinidad Lepe, pero bueno, por ejemplo, la Enciclopedia de la Literatura Mexicana relaciona 10 obras publicadas entre 1964 y 1995, entre novela, cuento y también algunas biografías. Y algunas de estas obras contaron con tirajes muy amplios, de miles de ejemplares, sobre todo las que fueron publicadas ya en los años 80. Y bueno, eso ya nos habla de un escritor, de un autor reconocido, cuya obra pues ya era querida y ya era buscada por los lectores. Lo que queremos comentar en esta emisión de El Árbol de Atenea sobre la obra de
del Lipo-Lepe es precisamente cómo en ella aparecen a cada paso elementos de la cultura de nuestra región. Vamos a comentar así a muy grandes rasgos sobre 3 de sus obras, cómo aparecen en ellas referencias geográficas a lugares de la región, referencias a las costumbres y tradiciones de la gente de esta región y por último de referencias a los modos de hablar de la gente de aquí. Y no me refiero solamente a Tonaya y sus alrededores más inmediatos, sino que estas referencias abarcan una zona muy amplia y incluyendo a lugares de difícil acceso y que no son muy conocidos por la mayoría. Por ejemplo, barrios de la ciudad de Autlán, que fuera de aquí del municipio quizás no, sus nombres no digan mucho a las personas, sin embargo, el Lipo-Lepe los incluye en su obra. También referencias a pueblos muy de difícil acceso, como sería Ferrería de Tula, allá en el municipio de Tapalpa, entre otras referencias. Así que vamos a dedicar este programa a comentar estos elementos de la obra de José Trinidad Lepe Preciado, basados en un trabajo que preparé en el mes de abril pasado para presentarlo ahí en la Casa de la Cultura de Tonaya en un coloquio sobre historia y cultura de la región. Así que este será el tema de hoy y espero que sea de su agrado. Por lo pronto nos vamos ya al primer corte de esta emisión, estamos justo a tiempo y regresamos en un par de minutos.
que está dedicado a conversar sobre los elementos de identidad regional en la obra de José Trinidad Lepe Preciado, escritor de aquí de la región, nacido en Tonaya y que vivió la mayor parte de su vida en el estado de Colima. Sin embargo, nunca perdió el contacto con la región, con la gente, con el espacio físico de esta región, de la que si amplificamos un poco la visión, pues Colima también formaría parte. Hay un vínculo muy fuerte entre el sur de Jalisco, el suroeste de Jalisco y el estado de Colima. Vínculo cultural e histórico muy, muy fuerte, del que también la obra de Lepe puede ser un indicio de este constante vínculo. Ahorita, antes de regresar al aire, escuchábamos a la cantante Mercedes Gálvez interpretando la pieza Tonaya, que si no estoy equivocado, también esta pieza es del compositor José Amador Santana, otro escritor tonayense al que conocemos aquí en Autlán. Ha venido a presentar aquí sus libros y que también compone muchas canciones que usted puede encontrar en YouTube sobre diferentes temas de la identidad regional. Y bueno, le decía que esta emisión de El Árbol de Atenea está dedicada a conversar sobre los elementos de identidad regional que aparecen en la obra de Trinidad Lepe Preciado. Vamos a comenzar con lo relativo al espacio físico, a lo que llamaríamos la geografía literaria. En la obra de Lepe aparecen, como le decía antes de concluir el bloque anterior, varias referencias a lugares físicos reales en toda la región, una región muy amplia, desde Autlán hasta Tapalpa, y de Colima hasta la región de Talpa. Es muy amplio el espacio que abarca Lepe y muy detallado la mención de espacios físicos. Esto, pues desde luego, es un reflejo de un conocimiento muy completo de la región, de alguien que estuvo en todos esos lugares y no solo que los conoció por referencias. Se menciona, le decía, lo mismo barrios de Autlán como las montañas, el Agua Fría o el Coajinque, que quizás a gente que no conozca Autlán no le digan mucho estos nombres, pero también se mencionan pequeñas poblaciones alejadas, de acceso difícil, como Ferrería de Tula, allá en la Sierra de Tapalpa. Esos lugares no solo aparecen mencionados de forma superficial, sino que algunos son descritos con profusión e incluso con el lujo de un lenguaje poético. Y algunas referencias son estas. Por ejemplo, en la novela Pedro Zamora, La Voz del Viento, de la que quisiera comentar entre paréntesis que es una novela. Es decir, hay quienes la usan como referencia para conocer la vida y la obra de Pedro Zamora, el bandolero de la época de la Revolución que operó aquí en la región, pero no, esta es una novela. Hay autores, hay historiadores como el sangabrielense Chávez Moret, que sí tienen obra de historia fundamentada de Pedro Zamora, pero en este caso, en Lipo Lepe, es una novela. Pedro Zamora, La Voz del Viento. Pero ahí menciona, por ejemplo, una descripción del llano rulfiano, ese que en su momento, por ejemplo, en el cuento Nos han dado la tierra, ya Juan Rulfo da un panorama de aquella resequedad, de aquella soledad, de aquella aparente esterilidad del llano que conocieron estos escritores, pero en Pedro Zamora, La Voz del Viento, Lipo Lepe hace su propia descripción de él y, si me permite, la vamos a leer enseguida. Dice: algunos pueblos sentían ahogarse sobre aquella tierra inmensa extendida entre los cerros, pueblos que la mano de Dios puso ahí y de los que muy pocos salían a otras partes. Aquellas tierras nacieron con el mundo. Cuando escarbaban profundamente salían conchas y caracoles, demostrando que un día, cuando Dios, lleno de ira, vació el agua de los mares para castigar a los hombres, la maldición llegó hasta ahí cubriendo las montañas. Por eso todos los que habitaban el llano eran temerosos de Dios y recordaban que un día, allá perdido en el tiempo, Él había castigado la desobediencia y el orgullo de los hombres. Ahí
pues como usted notó, don Trinidad Lepe hace una referencia a aquella resequedad del llano, aquel cuero de vaca que menciona Juan Rulfo, y lo atribuye o le da una explicación de un castigo divino. Por eso esa resequedad y esa aparente esterilidad. Pero en contraparte, en el cuento Zapotlán que publica don Lipo Lepe en el libro El Sol del Mediodía, él hace una descripción de la ciudad, de Ciudad Guzmán, que contrasta mucho con esta descripción que acabamos de leer del llano. Y dice así esta descripción de Zapotlán. Desde el cerrito conocí entero a Zapotlán. Se veía hasta la estación donde una vez colgaron a unos en los eucaliptos. Destacaba la torre esbelta de San Antonio, la fábrica de cerillos La Fe, la de grosellas La Atlántida, las casas de los Mendoza y de los Vergara. Por otro lado, la laguna, como un espejo sucio, retrataba las torres truncas de la parroquia. Esa tarde me grabé a Zapotlán muy dentro de mí. Allá estuve hasta que el sol se cansó de esperarme a que bajara, y empezó a esconderse detrás de un cerro. Mis ojos se recrearon en los 1000 colores que pintó en la gran comba azul del firmamento, dejando al fin una brizna de calor en cada rosa y un poco de luz en cada hierba, para volver a recogerlos en la siguiente aurora. Y ahí termina la cita. Esta es una descripción que se hace de la ciudad, o de Ciudad Guzmán, que aparece en el cuento Zapotlán del libro El Sol del Mediodía. Y usted puede ver cómo la descripción es muy detallada, menciona los diferentes espacios, lo que más resalta dentro de la ciudad, viéndola desde una parte alta, y contrasta con aquella tristeza, con aquella resequedad del llano. Aquí, en esta descripción, pues hay aparece una mayor vitalidad, una mayor energía en cuanto al lugar que se está describiendo. También en el cuento Ese pueblo mío, que dedica completito a Tonaya, ahí hay otro elemento por el que los tonayenses deberían estar o deben estar agradecidos con Lipo Lepe, porque dedica este libro, Ese pueblo mío, a Tonaya. Son una recopilación de varias narraciones que describen los recuerdos de infancia de don Lipo allá en Tonaya, y por lo tanto retratan parte de su vida cotidiana. En este libro, que fue publicado en 1982 por la editorial Costa Amic, con un tiraje nada menos que de 5,000 ejemplares en la primera edición, Lepe Preciado hace, como él lo describe en la introducción, un canto a mi pueblo y a todos mis pueblos, así lo dice. Es una serie de relatos sobre Tonaya y los recuerdos que el autor atesoró durante toda su vida, enmarcados en una añoranza de los lugares que le fueron siempre entrañables. Hay un texto que es el primero que abre este libro, que se titula El pueblo, así tal cual, donde describe a Tonaya en los siguientes términos, y cito: «Nada hay de extraordinario en el pueblo, y sin embargo, hasta muy lejos de sus fronteras corre la voz de la vida plácida, sencilla, y el maravilloso don de gentes de sus moradores que entregan con su amistad el corazón y el afecto. Su jardín es pequeño, y en él convergen todas las callecitas torcidas y angostas. Su templo fue hecho de ayunos, lágrimas y piedras que nuestros abuelos trajeron desde el río sobre sus doloridos hombros. Aún se yergue como un roto muñón la torre de la primitiva iglesia, desde donde lanzaban al aire las campanas su invitación al pueblo. Su palacio municipal hoy se da la mano con el río, y el barrio del Valentón, que de niño lo consideraba al otro lado del mundo, hoy es parte del pueblo». Fin de la cita, y ahí está una entrañable descripción del pueblo de Tonaya en la infancia de Lipo Lepe, que el pueblo desde luego ha cambiado. Aquí don Trino Lepe recuerda un jardín pequeño donde convergen todas las calles torcidas y angostas, y hoy pues usted conoce Tonaya y se da cuenta de que la plaza principal pues es bastante espaciosa, y hay una diferencia ahí en lo que él recuerda de su infancia
y el pueblo actual. Pero ahí está un retrato, una crónica, se puede decir también, de la vida cotidiana del Tonaya de mediados del siglo XX, en la obra de Trinidad Lepe Preciado, que, repito, este libro, Ese pueblo mío, se le dedica a su pueblo. Y bueno, con esto nos vamos al segundo corte, estamos ya a la mitad de esta emisión y regresamos en un par de minutos. Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. El árbol de Atenea. Continuamos. XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. El orgullo de Jalisco regresa a casa. Juan Pablo Contreras, el aclamado compositor y director, nominado en 3 ocasiones a Latin Grammy, dirigirá a la Orquesta Latino-Mexicana en una noche inolvidable. Vive su música más poderosa, interpretada por él mismo. Conjunto Santander, 16 de agosto. Boletos en taquillas y conjuntosantander.com. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. El árbol de Atenea. Sigue con nosotros. Hace más de 4 siglos que de forma misteriosa la Virgen de la Asunción en Tonaya apareció. Se dice que fue traída por monjes franciscanos y la encontró un campesino en los brazos de un nopal.
Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural José Atanasio Monroy, ubicado en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur en Autlán de Navarro. Y este programa, esta emisión del programa está dedicada a comentar los elementos de la identidad regional, es decir, de Tonaya y sus alrededores, presentes en la obra del escritor José Trinidad Lepe Preciado. Esto que acabamos de escuchar antes al terminar, mejor dicho, el corte, se llama Leyenda de la Virgen y es obra del compositor y escritor tonayense también José Amador Santana. Su música, les recuerdo, la puede escuchar, la puede encontrar en YouTube y en algunas otras plataformas para conocer más sobre este personaje, José Amador Santana. Y bueno, tenemos comunicación de las personas que nos escuchan. Le comento que Teresa Vázquez manda un saludo al programa. Muchas gracias por escucharnos. Dice que recuerda los lugares que detalla el Señor en el libro y conocimos, aunque ya no esté igual. Me encantó Tonaya, dice Teresa Vázquez. Sí, es Tonaya un lugar muy bonito, con un ambiente y un entorno muy, muy agradables. También con una industria mezcalera y también una naciente actividad vinícola ahí en Tonaya. Y bueno, también Numismática 9 nos dice, es posible que aún se puedan conseguir las obras de Lepe, como sus libros, por ejemplo. Esto es complicado. No he encontrado libros de José Trinidad Lepe Preciado en nuevos, es decir, en librerías, así que lo tengan en su catálogo. Donde los he podido encontrar es en librerías de viejo. Ahí es donde todavía es no difícil encontrarlos. Recordemos que sus libros ya en los años 80 eran de tirajes muy grandes, de miles de ejemplares, así que pues muchas personas los adquirieron y ahora se pueden encontrar en estas librerías de viejo, donde venden libros usados. También hay una forma reciente de publicar algunos de sus cuentos, por ejemplo el de La Montaña del Oro y algunos otros en forma de cómic. Yo he visto que en Colima, le debo el nombre del autor, pero sí he visto publicados cómics de cuentos de José Trinidad Lepe Preciado allá en Colima. Si no recuerdo mal, el autor es Roby, un monero, un dibujante, caricaturista de allá de Colima, que hace algunos años vino aquí a Autlán y presentó algunos libros. Creo que él es el que ha hecho algunos cuentos de Lepe en cómic, y eso sí se pueden encontrar allá en Colima. Pero el resto, es decir, los libros de cuentos, las novelas, pues solamente en librerías de viejo. Aunque no es difícil en ese ámbito, en ese tipo de negocios, encontrar estos libros. Ojalá que Numismática 9 sí logre dar con algunos de ellos. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema. En el bloque anterior comentamos algunas referencias geográficas de nuestra región presentes en obras de Trinidad Lepe. Mencionamos aquella descripción del llano rulfiano, que también hoy ya está muy diferente. Esa costra, ese espacio como pequeño desierto ahí entre las montañas, pues ya es muy distinto. Ahora es un lugar donde se produce se producen alimentos, hay una agroindustria muy fuerte ahí, tecnificada, y bueno, ya esta esterilidad del llano pues ha quedado atrás, al menos en este ámbito. Lo describe Lepe, lo comentábamos. También hay una descripción de Zapotlán y otra de Tonaya, pero no son las únicas. Hay una gran variedad de referencias geográficas de nuestra región en su obra. Les digo, son 10 libros o más los que hay publicados, así que hay mucho de dónde analizar. Otro elemento de la identidad de nuestra región que aparece en su obra son las costumbres y tradiciones. No solamente las fiestas o la gastronomía, cosas que son a veces más estudiadas, sino también hay referencias muy puntuales a oficios,
a formas de vida. Por ejemplo, regresando a la novela Pedro Zamora, La voz del viento, hay un pasaje en el que el protagonista, que es Eusebio, a quien Lepe va desarrollando en su novela desde su infancia hasta su adultez. Bueno, Eusebio en un pasaje de la novela habita temporalmente aquí en Autlán, hospedado en un mesón que, como paréntesis también, aquí en Autlán funcionaron durante buena parte del siglo XX, incluso desde mucho antes, desde luego, algunos mesones a donde llegaban los arrieros que hacían la ruta entre la costa y Sayula, que era Autlán, era un lugar obligado de paso para esta ruta, y había lugares a donde llegaban los arrieros. Así que Eusebio habita temporalmente en uno de estos mesones, y ahí entra en contacto con arrieros que hacían esta ruta de Sayula a la costa. Esto era una actividad económica muy presente en Autlán y en la región en esa época, la arriería. Estamos hablando de la época de la Revolución, mucho antes de que hubiera carreteras como las que existen ahora, que con todos sus defectos y con todo su abandono, pues son un avance muy notorio con respecto a las vías de comunicación que había en esa época, hace 100 años y más. En esa época era necesaria la profesión de los arrieros, y eran personajes que aquí en Autlán estaban muy arraigados, estaban muy presentes. Había gente que vivía aquí y se dedicaban a esta profesión, o gente que no siendo de aquí tenían que parar obligadamente durante su ruta. Y en un pequeño pasaje de esta novela dice lo siguiente: en el mesón donde se hospedaba, los arrieros que todas las semanas viajaban a Sayula hablaban de Zamora y decían que andaba por Guadalajara. Otros que venían de Purificación y la Resolana afirmaban que Zamora había tomado barra de Navidad, y la verdad ninguno la sabía, porque Zamora estaba en todas partes y en ninguna, según el decir de las gentes. Aquí en este pequeño párrafo, pues don Lipo Lepe nos pinta ahí el ambiente en estos mesones donde los arrieros y las personas llegaban no solamente a intercambiar mercancías o dinero, sino también noticias, chismes, datos de otras comarcas que entraban en contacto, se comunicaban gracias al trabajo de los arrieros. También en el cuento La Manda, que está publicado en el libro El Sol del Mediodía, Lepe Preciado retrata la catarsis que experimenta un pecador al cumplir con una manda visitando un santuario, que este santuario no se identifica en el cuento, no se menciona cuál es, si es el de Talpa o cualquier otro, mientras realiza una serie de sacrificios corporales y mentales, las famosas mandas. Estas mandas son una costumbre extendida en nuestra región, consistente en realizar un sacrificio a manera de agradecimiento a la deidad por un favor recibido. Un fragmento de este cuento, La Manda, dice así: llegaron al caer la tarde. Los últimos rayos de aquel sol que les quemó el pellejo pegaban de lleno sobre el santuario, haciéndolo brillar a lo lejos. Se oían músicas por todas partes. Músicas engorrosas y desafinadas, a cuyo compás bailaban muchos hombres como poseídos. Al verlos quiso bailar él también, pero como su cuerpo ya estaba sin fuerzas, se contentó con balancearse sobre el burro, subiendo y bajando con la piedra. Una piedra, esta piedra que menciona don Lipo, es una que este penitente se colgó del cuello para irse mortificando, para ir sufriendo durante su camino al santuario que se menciona aquí, y esa era su manda, ese era el sacrificio que estaba pagando por el favor que recibiría de esta deidad. Y este sacrificio, el hecho de ofrecerlo a una deidad para recibir un favor, el hecho de peregrinar a un santuario, pues son cosas muy de nuestra región. Recordemos todas las mandas que se ofrecen a la Virgen de Talpa, por ejemplo. Se le ofrece una visita cuando hay un apuro, cuando hay un problema más o menos grave, se le ofrece que se le va a visitar y se va a hacer un sacrificio. Ahora pues ya las visitas generalmente son por carretera, en
en vehículos motorizados. Los sacrificios, las mandas son de otro tipo, pero sigue existiendo esta costumbre que pues es de las más arraigadas aquí en nuestra región. Y con esto nos vamos ya al último corte de esta emisión. Estamos justo a tiempo y vamos a regresar en un par de minutos.
bien compuesto por José Amador Santana, donde usted notó, menciona pues todas las poblaciones del municipio de Tonaya, sus actividades, sus lugares principales, y es la última de las piezas musicales que escucharemos en esta emisión del Árbol de Atenea. Estamos ya muy cerca de despedirnos. Vamos a dedicar estos últimos minutos a comentar otro de los elementos de identidad regional que aparecen en la obra de José Trinidad Lepe Preciado, escritor tonayense y colimense también. Y estos elementos son los modos de hablar. En la obra de Lepe, en distintos momentos, aparecen palabras, giros de lenguaje que remiten desde luego a las formas de hablar aquí en la región y no aparecen de manera, digamos, impostada, de manera forzada, sino que aparecen en el lugar preciso y en el sentido preciso. Algo que puede hacer solamente alguien que es un hablante de esta forma de comunicarse de aquí de la región, es decir, alguien que conoce esta forma de hablar desde su infancia. Y vamos a ver algunos ejemplos enseguida. Por ejemplo, en Pedro Zamora, La voz del viento, la novela que ya hemos mencionado hoy, hay una conversación entre Eusebio, el protagonista, y Pedro Zamora, con un panadero de nombre José Paredes. Esta conversación tiene lugar en Autlán y, haciendo otro paréntesis, este José Paredes me recuerda a un panadero que existió a mediados del siglo XX, también de apellido Paredes, que no recuerdo su nombre de pila, pero era también Paredes, que era un panadero muy famoso que estaba ahí por la calle de Guadalupe Victoria. No sé si lo habrá conocido don Lipo y por eso refiere aquí a José Paredes, pero era Nazario Paredes, si no recuerdo mal. Pero bueno, el caso es que está José Paredes, un panadero, y esta conversación entre Eusebio, Pedro Zamora y José Paredes tiene lugar aquí en Autlán. En ella se usan palabras que un habitante de otra región acaso no sabría utilizar correctamente dentro de un diálogo, como las palabras mozongo y vale. Y el pasaje dice de la siguiente forma. Dice: ellos dieron otros nombres y un rato después platicaban en la fiesta como si fueran viejos conocidos. Nosotros somos de Tenamaxtlán y venimos a llevar jícamas para vender allá. Solo que mi compañero tuvo un accidente y todavía no se recupera, por eso renquea un poquito. Parece que es muy mozongo su compañero. No es que sea mozongo, lo que tiene es muy vergonzoso. Ya conociéndolo bien es buena riata, ¿verdad, Vale? Ahí está este pasaje donde usted notó la palabra mozongo, la palabra vale, utilizadas de forma, digamos, correcta, conforme a la forma de hablar de esta región. Y por último, en el libro Ese pueblo mío, el que dijimos que Lepe dedica a Tonaya, hay una relación de los negocios que el narrador entablaba con un personaje popular de Tonaya apodado La Canamena, fabricante y vendedor de tepache. Entre sus no muy claras transacciones, Lepe Preciado desliza algunos términos muy locales, y la cita dice así: el sentido comercial estaba en él muy desarrollado, lo recuerdo muy bien porque era mi cliente. Cuando yo iba cajón en mano vendiendo pan, llegaba cansado con la canamena a tomarme un tepache a cambio de alguna semita desmordachada, y mientras saboreaba la bebida, él tomaba su entrego, que era de 25 centavos, queriendo con eso manejar hasta el virote de San Vicente. Ahí están palabras como entrego, como desmordachado, que son muy populares aquí en el habla local. Y bueno, con esto concluimos esta emisión del Árbol de Atenea, con la invitación, con también la precisión de que ojalá acudamos nuevamente a la obra de José Trinidad Lepe Preciado. Es quizás no muy sencillo de conseguir sus libros, pero sí hay algunos que se pueden hallar. Hay que leerlos, hay que comentarlos, hay que difundir su obra, y para las autoridades de cultura, pues sería bueno también promoverla mediante diversas actividades, mediante la publicación, la reimpresión de obras, si fuera posible,
con la intención de recuperar esta obra para los lectores de la región, donde podemos vernos ahí reflejados. Con esto me despido, soy Guillermo Tovar y espero que podamos encontrarnos en este espacio el próximo lunes a las 7 de la tarde. Muy buenas noches.